Y porque precisamente no es un Estado fallido, pues en Cuba, o Cuba, el Estado cubano, encuentra determinadas soluciones a través de la ciencia, de la innovación que se está desarrollando indudablemente en estos tiempos tan duros y tan críticos, pues encuentra soluciones, por ejemplo, teníamos la noticia estos días realmente esperanzadora, ¿no? Que la refinería de petróleo Hermanos Díaz de Santiago de Cuba ha conseguido obtener del crudo cubano, es decir, de ese petróleo tan viscoso, lleno de azufre, tan contaminante, ha conseguido obtener nafta, fuel oil y diésel, ¿no? Existía, bueno, decían que existía una especie de tabú, que el petróleo cubano pues no se podía refinar y obtener estos productos, sino que básicamente se utilizaba para las termoeléctricas directamente y poco más, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través de una técnica que se llama de termoconversión, desarrollada precisamente en Cuba, bueno, se han obtenido una serie de productos para los cuales antes se necesitaba mezclar ese crudo con una nafta, que es un solvente para hacerlo el crudo mucho más ligero, que vale mucho dinero, que hay que importarla y que por lo tanto ahí el bloqueo pues incide precisamente en todo este proceso industrial. Bueno, pues sin duda algo de lo que nos alegramos y ojalá sirva esto también como una de las soluciones, ¿no? Para salir de este atolladero energético. Va a ser, bueno, la noticia ha tenido un impacto muy positivo. Ahí van a hacer una prueba ahora, precisamente En en Santi Spiritus, ¿no? sí, van a hacer una prueba, pero bueno, es alentador, es una esperanza real de resolver este tremendo problema, es un tremendo, no, grave problema del combustible y sobre todo sería un golpe muy fuerte a las pretensiones de Estados Unidos con el bloqueo petrolero. Esta política de Estados Unidos y apoyada por el Congreso de Estados Unidos, pues es un golpe duro, pero muy duro a las pretensiones de Estados Unidos, que es de liquidar la población cubana. Estamos hablando de algo grave, muy grave, de con estas acciones, pues liquidar la vida social y económica del país. Fulminarla, acabar de fulminarla para ya un pueblo debilitado, cansado, no tenga capacidad de respuesta ante una invasión. Ya decía el anterior presidente de México, Carlos Andrés Manuel López Obrador, que sería una vergüenza histórica, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos consiguiera su victoria sobre Cuba precisamente con este tipo de artimañas, es decir, con una guerra total, hambreando a la gente, destruyendo sus condiciones de vida para que al final se rindan, ¿no? O sea, sería realmente de una Sí. moral tan baja, bueno, pero parece que están dispuestos a ello y sobre todo toda esta gusanera infumable, impresentable, criminal que apoya al gobierno de Trump, todos estos que les vemos incluso Sí, en es que charlas y de la mano de algunos partidos de las derechas europeas en el Parlamento Europeo, etcétera, todos estos elementos basura total, ¿eh? Bueno, sería una verdadera vergüenza que consiguieran su victoria, que no la van a conseguir, pero que consiguieran su victoria de esta manera. no, estamos viendo, es aparte de un acto criminal que expone lo que es Estados Unidos como potencia imperialista, estamos viendo cómo con total impunidad se apuesta por una agresión que puede originar Ujú. muchos muertos, del lado de ellos también, pero del pueblo cubano también. Entonces, se hace y además no tiene ninguna justificación. O sea, si ninguna agresión por parte de una potencia imperialista contra un pueblo y un país pequeño, o sea, no tiene justificación ninguna. Estamos hablando de un violador de las leyes internacionales, de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, de todo, lo hemos dicho antes y lo repetimos. Pero
ellos van adelante porque tienen la ansiedad de apoderarse de Cuba. Ellos dicen que ahora es el momento, lo dicen estos republicanos también, de muy lejano origen cubano, nunca han puesto un pie en Cuba, pero ellos cuando les conviene se identifican como cubanos y que apoyan al pueblo cubano. Y lo cierto es que no están apoyando, lo que están son parte de un crimen. Un crimen que tiene en la administración actual, pues digamos, el punto ya de no retorno. Ellos han dicho que en esta administración tiene que caer la revolución cubana. Bueno, y en eso están, vamos a ver si lo logran. No lo van a lograr, pero a ver qué hacen.